Bueno, ya con Andrea terminaron de ver esta unidad. No sé cómo vienen en cuanto a la resolución de ejercicios. También Andrea esta semana mandó una actividad de seguimiento. Cuéntenme un poquito a ver cómo han avanzado hasta ahora con todo. Yo recién empecé esta guía, igual soy recursante, pero Ah, ok, Juan Pablo. la clase anterior no pude asistir yo ni ver el video, lo iba a ver el fin de semana, pero la actividad de seguimiento que está en el aula, Sí, está en el aula virtual. ahí tiene un tiempo para hacerla o la podemos. No tiene un tiempo y tampoco es obligatoria ni nada. Pero estaría bueno que la hagan y que si aparecen consultas, dudas al respecto, puedan ahí subirlas al foro para poder responderlas. Y dijo que el domingo subía los resultados. Claro, el domingo ya sube, digamos, la actividad resuelta. También como para que ustedes se puedan autocorregir inclusive. Denme un segundo que ahí se conectará. Eh, sí, básicamente eso. El domingo sube, y siempre va a ser así con las actividades de seguimiento. Las va a subir primero para que las intenten resolver y después se sube la actividad resuelta para autocorregirse, pero en el interín intenten resolverlas. Creo que tiene 3 ejercicios esta actividad que mandó. Eh, Intenten resolverlas y si hay alguna duda, la pueden ir subiendo al foro y se puede responder. Tienen un compañero Sánchez, ustedes. No sé si están en el grupo de WhatsApp, los que están acá conectados. Va, creo que tienen un grupo de WhatsApp ustedes. ¿Es así? No sé, profe, yo al menos no estoy. ¿No? Sí, sí, hay un grupo. Sí, sí, ahí Preguntan si mando. está en el grupo el alumno Sánchez, porfa. Bueno, no sé cómo vienen entonces con esta unidad, pero vamos a arrancar. Profe, disculpe, ¿qué le digo? Que ingrese con el mail institucional. Sí, no sé, porque me figura un Sánchez, pero no es el que me figura en la lista. Entonces, no sé si es otro Sánchez o es el mismo que tiene otro nombre. Simplemente eso. Ahí ya mandé. Dale, buenísimo, gracias. Bueno, no sé cómo vienen, como decía, con el tema de la unidad 4, pero bueno, básicamente es la unidad de derivabilidad, así que van a ver principalmente, digamos que el tema principal es cómo resolver derivadas direccionales de un campo escalar. Porque recuerden que para demostrar la derivabilidad en un punto, eh, bueno, van a tener que usar algunos teoremas luego que van a ver en la unidad de diferenciabilidad, pero van a tener que demostrar bueno, que una función es derivable en todas las direcciones posibles para poder decir que ese campo escalar es derivable en ese punto. Si no, pueden existir algunas derivadas
en algunas direcciones y en otras no, pero bueno, para poder decir fehacientemente que es derivable en un punto, tiene que existir en todas las direcciones. Denme un segundo, que ahí se conectó alguien más. Entonces, bueno, y para poder hacer esas demostraciones van a tener que utilizar la definición. Digamos, ese es el punto central de esta unidad. Saber aplicar la definición para demostrar la derivabilidad en un punto. Vamos a ver acá en algún ejercicio cómo se hace para plantear, por ejemplo, un versor genérico y poder analizar la derivabilidad en función de ese versor genérico y ver si para ese versor genérico, que representaría las infinitas direcciones que hay para las derivadas en ese punto, si esas derivadas existen o no, o si ya hay alguna que no existe, uno no puede decir que es derivable en ese punto. Sí puede decir que existen algunas derivadas en esa dirección, pero bueno, no todas. Bueno, y acá entonces vamos a arrancar con el primer ejercicio. El primer ejercicio que planteé es el 1C. En el ejercicio 1 nos dan una curva expresada como intersección de dos superficies y nos pide parametrizarla para poder hallar la ecuación de la recta tangente en un punto dado, después hallar una ecuación cartesiana y una ecuación vectorial para el plano normal, y después analizar si la curva C es una curva plana o alargada. Bueno, en esta unidad también van a poder, para una curva, determinar en cierto punto cuál es la recta tangente y cuál es el plano normal. Bueno, para el punto C tenemos estas dos superficies y el punto dado es este de acá. Ya pasando al ejercicio, tenemos que la primera superficie es una superficie esférica y la segunda superficie es un medio cono. Acuérdense que cuando está dado así, como acá nos indican la raíz positiva, es nada más que uno de los dos medios conos que puede llegar a ver en la superficie cónica. Bueno, acá está graficado y ya más o menos se pueden imaginar, y haciendo un dibujito mejor, que la intersección va a ser una circunferencia. Para obtener esa intersección, simplemente hay que trabajar con estas dos expresiones cartesianas, y bueno, acá obtenemos la intersección, que va a ser x al cuadrado más y al cuadrado igual a 4. El problema de esta expresión así es que, bueno, en este caso, como es una curva en el espacio, no nos indica nada de en qué posición está esta curva, si está en Z2 o en el Z que sea. Entonces, bueno, va a haber que trabajar un poquito para ver, va a haber que seguir trabajando un poquito algebraicamente para ver dónde que está esa curva. Pero bueno, en el punto A nos piden parametrizar esta curva. Entonces, el primer paso que yo hice acá, que, bueno, medio que lo hice medio automáticamente, es parametrizar la variable x y la variable y. Para llegar a esto, se puede proceder de esta forma. Uno ya más o menos acá se imagina que, bueno, viendo la expresión cartesiana, ya se da cuenta que el radio es igual a 2, y bueno, como se trata de una circunferencia, cuando uno parametriza la circunferencia, siempre llegamos al coseno y al seno. La única diferencia es que cuando, por ejemplo, esto todavía no lo vieron, y después lo voy a aclarar en otro ejercicio más adelante, cuando usan los versores genéricos. Hasta ahora Andrea, por ejemplo, explicó que el versor genérico que se utiliza es un versor AB, de tal forma que a al cuadrado más b al cuadrado sea igual a 1. Esto directamente se podría escribir, y yo lo resuelvo así, como para tener otro ejemplo en un ejercicio más adelante, directamente como
coseno del ángulo y el valor de la x y el valor de la y, el seno del ángulo. De tal forma de que, bueno, de que se cumpla la identidad trigonométrica, ¿no? Y teniendo en cuenta eso, uno ya partiendo de eso lo puede hacer automáticamente multiplicando el coseno y el seno por el radio de la circunferencia que está parametrizando. Pero si no, para hacerlo un poco más paso a paso, partiendo de la ecuación de la circunferencia, y para poder parametrizarlo, siempre tienen que llegar a una expresión igualada a 1. De tal forma de que después esta expresión la puedan igualar a la identidad trigonométrica, es decir, x sobre 2 yo lo convierto en coseno de t, e y sobre 2 yo lo convierto en seno de t. Entonces, puedo hacer ese cambio de variables, digamos, porque coseno al cuadrado más seno al cuadrado es 1. Y bueno, y de esta expresión yo despejo la x y despejo la y. Por eso es que el 2 pasa multiplicando. La forma, digamos, mecánica que yo hice es decir, bueno, es el radio por el coseno y el radio por el seno. Es exactamente lo mismo. Después este siguiente renglón es lo que hago para determinar, bueno, es una circunferencia, pero a qué altura, entre comillas, está. Bueno, trabajando con esta otra ecuación, en este caso, y reemplazando por lo que yo dije que iba a valer x e y, en función del parámetro, haciendo estas operaciones, llego a que, bueno, esto es igual a 2, es decir, es una circunferencia que está en el plano z igual a 2. Esto, sí, esto lo pregunta también, y nos pedía, por ejemplo, que analizara si la curva era plana o alabeada. En este caso, como el plano en el que está la curva es z igual a 2, o sea, está en un plano, directamente, de esta forma, ya estamos demostrando que la curva es plana. Ok, ahí tengo una pregunta en el chat. Voy a repetir entonces cómo llegué a esta parametrización de la circunferencia. Partiendo de, bueno, la expresión que yo tenía acá, que era x al cuadrado más y al cuadrado igual a 4, yo lo que intento hacer es igualar a 1, es decir, que me queden cuadrados igualados a 1. De tal forma de a esta expresión poder convertirla en la expresión de la identidad trigonométrica, que es coseno al cuadrado de un ángulo más el seno al cuadrado de ese mismo ángulo igual a 1. Es decir, yo puedo cambiar lo que me quedó dentro del cuadrado acá y lo que me quedó dentro del cuadrado acá por coseno del ángulo y seno del ángulo. En este caso, bueno, nuestro parámetro t sería el ángulo. Entonces, coseno de t al cuadrado más seno de t al cuadrado es igual a 1. Es decir que x sobre 2 es igual a coseno de t, e y sobre 2 es igual a seno de t. Ahora, de esta expresión yo puedo decir que x, pasando el 2 multiplicando, es igual a 2 coseno de t, e y es igual a 2 seno de t, que es lo que escribí Profe, acá en este. disculpe, ¿qué ejercicio, qué número de ejercicio era? 1c, Aún no se borra. sí, este de acá. Denme un segundo que se conectó alguien más. Ahí. Y ahí se conectó Sánchez también. Sánchez. Me figura otro nombre en la lista. No sé si estás por ahí. Y está hablando por el chat, no tiene el Sí, micrófono. ahí lo acabo de ver, gracias. Sí, no sé si tenés otro nombre, además de del que me figura en la lista, porque no me figura Fernando, me figura otro Sánchez, diferente. Ah, listo. Claro, Nicolás, listo. Sí, me figuraba Nicolás y digo, no sé si será el mismo o no. Listo, dale. Bueno.
Y había un Nicolás que me había preguntado esto, de cómo llegaba a esta parametrización. No sé si... Sí, 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 profe. Ahora ¿Sí? sí, lo comprendo. Dale, buenísimo. Gracias. No, de nada. Bueno, y finalmente, al haber trabajado un poquito más, tenemos que nuestra parametrización va a ser 2 coseno de t, 2 seno de t y 2 para z. Entonces, yo acá escribí mi función vectorial, que bueno, es ni más ni menos que la parametrización de esa curva. Escribo las 3 componentes y, como yo hice una parametrización de una circunferencia, para completar, digamos, la circunferencia completa, yo tengo que aclarar que, bueno, que t va a ir de 0 a 2pi. De esa forma, completo la circunferencia completa. Ahora, primer paso de parametrizar ya está hecho. Nos pide hallar la ecuación de la recta tangente en el punto dado. Ya habrán visto en la teoría que si la función vectorial me representa una curva, la derivada en un punto a esa función, la derivada de esa función en un punto, no es ni más ni menos que el vector director de la recta tangente en ese punto. Entonces el siguiente paso que hago directamente es derivar mi función vectorial y evaluarla en el punto. Entonces derivo, acá está la expresión de la derivada. Ahora bien, ¿en qué punto tengo que evaluar? ¿De dónde sale este pi sobre 2? Esa es la pregunta. A ver si alguien me puede tirar alguna idea de dónde sale este pi sobre 2. ¿Por qué evalúo en pi sobre 2 y no en cualquier otro punto? Aplicando pi sobre 2 sobre la parametrización te da el punto de vuelta. Exactamente. Nosotros el punto que nos dan un punto en el espacio, el 0, 2, 2 en este caso. Es decir que yo tengo que encontrar un valor de t de tal forma de que cuando lo aplico a la función me dé ese punto, 0, 2, 2. Es decir, por ejemplo, 2 por coseno de t tiene que ser igual a 0. Bueno, si despejan directamente de esa ecuación, ¿qué valores de t me dan coseno igual a 0? ¿Cómo? Pi sobre 2. ¿Y cuál más? Acuérdense que estamos entre 0 y 2pi. En este intervalo hay que buscar. O sea, si t perteneciera a todos los Y 3 reales, cuartos Medio. de pi. pi sobre 2 y, perdón, Y digo 3 medios. y 3 medios de pi. Bien. O sea que en principio tengo 2 valores. Pero a su vez me tiene que verificar esta otra. Ahora, ¿qué valores hacen que 2 por seno de t, de esos 2 valores a priori que tengo, para que me den 2, que es lo otro que me tiene que dar? Pi sobre 2. Solamente pi sobre 2. Porque con 3 pi sobre 2, ¿cuánto me da? Menos 2. Claro, da menos 2. Entonces, el único valor de t, y bueno, 2 es igual a 2, ahí ya estamos. No hay nada que hacer. O sea, el único valor de t, en definitiva, es pi sobre 2. Eso sale de ahí. ¿Ok? ¿Eso quedó claro? Sí. Bien. Entonces, ahora sí, yo tengo que evaluar mi función derivada en pi sobre 2 para obtener el vector director de la recta tangente. ¿Ok? Que es este paso que hice acá. Evalúo en este punto, obtengo menos 2, 0, 0, y después escribo la ecuación de la recta tangente. Acuérdense que para la ecuación de la recta tangente yo necesito el punto en cuestión más un parámetro por el vector director. ¿Ok? Esto, haciendo las operaciones acá con los vectores, llego a esta expresión si se quiere.
Bueno, y el parámetro, obviamente, si es la recta completa, tiene que pertenecer a los reales. Esto aclárenlo también. Bueno, acá esto es un poco una redemostración de lo que habíamos hablado antes, de que, bueno, la recta, perdón, la curva es plana. Bueno, simplemente acá se trabajó un poco con las dos ecuaciones cartesianas y bueno, llegábamos a que el plano era z igual a 2. Es decir que bien se podría haber planteado esta intersección, esta curva como intersección de dos superficies, esta y el plano z igual a 2 también, o esta y el plano z igual a 2. Si directamente ya nos lo daban así, no tenía mucha gracia porque ya sabíamos que la curva, al ser intersección con un plano, estaba incluida en un plano, por lo tanto era una curva plana. ¿Ok? Ahí se conecta alguien más. Bueno, y por último, la obtención del plano normal a la curva en ese punto. Ustedes saben que el vector que acabamos de encontrar, por un lado, se puede pensar como tangente a la curva en este punto, pero a su vez es un vector director del plano normal en ese punto. Por eso este resultado nos sirve también para buscar el plano normal en ese punto. ¿Ok? Bueno, y esta es la expresión para obtener el plano normal. Es, bueno, un punto genérico, si se quiere, x y z, menos el punto en cuestión por el vector director. ¿Qué otra forma? Bueno, se opera algebraicamente. Acá hice las operaciones, se llega a que el plano normal es el x igual a 0. Y acá otra cosa que hice fue lo escribí como una parametrización que va a depender de dos parámetros en este caso porque es un plano. No hace falta que hagan esto, simplemente diciendo que el plano es x igual a 0 ya es suficiente. ¿De qué otra forma se puede obtener el plano normal? Sin acordarse de esta formulita, digamos. Ahí en el chat. Producto vectorial. Sí, lo que hacemos acá es el producto vectorial, ¿no? Es este producto. Acá hacemos la resta de vectores y después hacemos el producto vectorial. Pero digo, sin acordarse de esta fórmula de memoria, ¿cómo pueden llegar a hacerlo? ¿Es el producto escalar ese? Perdón, producto escalar. Producto vectorial. ¿Cómo sería? Sí, me equivoqué yo. Ahí, Fernando, ¿cómo sería producto vectorial? Y entre un... Porque, ojo que Tendría acá que... tenemos en principio, digamos, un solo vector en el espacio que nos Claro, no define. tengo el otro dato, o sea, no... Mm. Tendría que deducir el otro dato, que es el otro vector, para poder hacer el producto vectorial. Sí, necesitaría. O sea, en realidad el producto vectorial nos servía en álgebra cuando teníamos dos vectores en el plano. Entonces, nosotros sacábamos el vector normal, Claro, cuando tenía que es lo que tres pone ahí Fernando puntos... en el chat. El vector normal lo sacamos, pero acá nosotros ya tenemos el vector normal, es este. Este es nuestro vector normal. O sea, ¿cómo hacemos? ¿Qué más necesitamos? Yo tengo el vector normal al plano, pero claro, el vector normal me dice
cómo está orientado el plano, pero no me dice en qué posición está. ¿Qué otro dato es el que tengo yo para saber la posición? No sé si me siguen en eso. El punto, exactamente. El punto. Entonces yo tengo el vector normal y tengo el punto. Ahora bien, con esos dos valores está bien, yo apliqué esta ecuación. Pero ¿cómo puedo hacer de otra forma? Un poco más razonada y no tan de memoria, quizás. ¿Cómo es la ecuación cartesiana genérica de un plano? En R3. AX más BI más CZ más D igual 0, ¿puede ser? Exactamente. Perfecto. Entonces tenemos, vamos a escribir por acá. AX más BI más C más CZ más D igual a qué? 0. Igual a 0. Bien. Bueno, ¿y qué era? A, B, C. El vector y vector. Exacto. ¿Y el vector director cuál era? El vector normal. Este de acá. ¿No? Sí. Perfecto. Entonces ya tengo estos tres valores, los tengo. Me faltaría obtener D. Para obtener D, ¿qué uso? El punto. El punto. Entonces sustituyo por el punto y me tiene que dar igual a 0, y de ahí despejo D. ¿Ok? Esa sería la otra forma de hacerlo. ¿Se entendió esto? Bueno, ahí Fernando me pone que sí, perfecto. ¿Y el resto? Esta sería otra forma. Vamos a poner por acá. Esto es A, esto es B y esto es C. ¿Ok? ¿El resto? Más o menos va siguiendo. Mariana, Sí, sí. buenísimo. Buenísimo. Bueno, básicamente este ejercicio constaba en eso. Es un ejercicio sencillo, pero bueno, tienen ahí para ver esos tres conceptos, si se quiere: la parametrización de una curva, la obtención de la recta tangente en un punto y la obtención del plano normal en un punto. Si no quedó ninguna duda, vamos a pasar al ejercicio 2. A un puntito del ejercicio 2. Voy a hacer un par, tengo hecho del ejercicio 2. Bueno, el ejercicio 2 dice, da una curva de ecuación, nos dan la ecuación, ya está parametrizada en este caso, nos pide analizar si la recta tangente en este punto interseca al eje Z en el punto A, después nos dan una superficie en el punto B y en el punto C a otra curva dada con otra parametrización distinta. Entonces, vamos al punto A. Nos dan de vuelta la parametrización y nos dan un punto para que obtengamos la recta tangente. Y acá, ojo, nos piden la intersección de la recta tangente a la curva en ese punto, no la intersección de la curva en sí misma. ¿Ok? Ojo que a veces se confunden con eso y es un error simplemente de lectura, más que de otra cosa. Entonces, acuérdense, nos dan la curva, nos dan el punto, pero nos piden la intersección de la recta tangente en ese punto, no de la curva en sí. Entonces vamos a tener que ver si esa recta que es tangente a la curva en este punto interseca al eje Z. Entonces, bueno, hacemos de vuelta el mismo procedimiento. Vamos a tener que encontrar la expresión de la recta tangente. Nuevamente les pregunto, ¿de dónde sale este valor que yo llamé acá U sub A? Igual a 3. Reemplazando
Sí, El punto va igualando las ecuaciones vectorial, el vector vectorial al punto, a las coordenadas del punto. exactamente. Por ejemplo, empezamos por esta ecuación que nos dice 9 es igual a u al cuadrado. En este caso, si hacemos el despeje, vamos a tener dos soluciones, ¿no? U3 y U menos 3. Pero bueno, sabemos que a su vez nos tiene que verificar en estas otras dos expresiones. Y vemos claramente que con U menos 3, esto nos da menos 5, y esto nos da 0, que no tiene nada que ver con esto, pero con 3, esto nos da 1, y esto nos da 6. ¿Ok? Entonces sale de ahí. Para verificar, se puede hacer el paso inverso, como dijo alguien hoy. Se sustituye este valor acá, y se obtiene el punto. Entonces, esto es lo que se llama como puntos correspondientes. Este U sub A, por eso le pongo el subíndice A, igual a 3, es el correspondiente en la parametrización al punto en el espacio 9, 1, 6. ¿Ok? Y bueno, para obtener la ecuación de la recta tangente, procedo de la misma forma. Obtengo la derivada y evalúo en el correspondiente al punto que nos dieron. Bueno, en este caso me quedó esta derivada, evaluado en ese punto, nos queda este vector director de la recta tangente, 6, 1, 1. Escribo la ecuación de la recta tangente, el 9, 1, 6, más, bueno, lambda por el vector director. Esto aclárenlo siempre, porque nuevamente se trata de una recta, entonces de esta forma me aseguro de que estoy indicando los infinitos puntos de esa recta. Después acá yo escribí, esto no es necesario que lo hagan, porque directamente pueden escribir esto. Escribí, digamos, la ecuación parametrizada del eje Z, que es el que nos piden acá. Un punto del eje Z es, por ejemplo, el origen, y un vector director puede ser, por ejemplo, el versor canónico K, ¿no? Que es el 001. O directamente pueden escribir esto. Porque en definitiva, para tratar de encontrar si hay algún punto de intersección, van a tener que igualar los valores de X, el valor de Y y el valor de Z. Si se cumple que hay un valor del parámetro que hace que el valor de X se iguale, el valor de Y se iguale y el valor de Z se iguale, esos valores igualados no son ni más ni menos que las coordenadas del punto. Entonces, bueno, acá se procede empezando, ¿no?, por alguna de las ecuaciones, igualando, por ejemplo, acá las X. 9 más 6 lambda igual a 0. Y acá despejo, por ejemplo, el valor de lambda menos 3 medios. Ahora, este valor de lambda se tiene que cumplir igualando todas estas ecuaciones. Acá ya de entrada ven que 0 es distinto de 1 menos 3 medios, que era el valor de lambda que ya había encontrado. Es decir, no hay ningún valor de lambda que haga que se me igualen estas tres ecuaciones. Por lo tanto, la recta tangente no interseca al eje Z. ¿Quedó claro el razonamiento de esto? ¿Cómo dijo, profe, que no existe Sí, ningún sí. valor de lambda para que se cumpla qué condición? No existe ningún valor de lambda para que se me igualen estas tres ecuaciones. Es decir, por ejemplo, acá el valor 3 medios hace que se me iguale esta, Ok. pero no se iguala a esta. Y yo necesito un valor de lambda que haga que se cumplan simultáneamente. Si eso sucede, yo obtengo un valor de X y Z, que sería el valor del punto, con el mismo lambda, obviamente. Gracias. Bien. ¿Alguna otra consulta? O sea, para demostrar que no, es muy simple. Hace falta demostrar con que ya, si este es el único valor posible de lambda que hace que se iguale esta ecuación, sí o sí me tiene que verificar las otras dos. Si ya no me verifica una de las otras dos,
ya lamentablemente no hay solución posible. Y supongamos que yo haya sacado acá un valor de lambda, lo verifico en la otra, me verifica, lo planteo para verificar en la tercera, no me verifica, listo, tampoco, ya no verifica. Por más que haya verificado en las dos, no verificó en las tres simultáneamente, no hay intersección. Bueno. Bueno, y después, acá yo planteé el C. Vamos a hacer la intersección con esta curva de acá. Acá ya la curva me la dan parametrizada también. Nuevamente, yo tengo que X es igual a B. Acá no lo escribí desarrollado como estaba escrito acá. O mejor dicho, como está escrito acá. Pero bueno, ya saben que X es igual a B, Y es igual a 2B, y Z es igual a 32 sobre B. Es decir que, de nuevo, yo voy a tener que comparar igualar estas tres con estas tres, para ver si hay algún punto de intersección. Bueno, planteo la primera. Teníamos que X era 9 más 6 lambda. Y para este caso es, bueno, X es igual a B. Bueno, termino operando, planteo acá también la segunda en realidad, que es 1 más lambda igual a 2B. Hago operaciones entre las dos. Lo único que hice acá fue sustituir este B acá adentro. Obtuve un valor de lambda. Y este valor de lambda lo sustituí en otra ecuación que va a salir de acá ya me parece el 32 sobre B. Y este 32 sobre B lo igualé a 6 sobre lambda, que es esto de acá. Entonces, este 1 sobre lambda. ¿De dónde saqué este 1 sobre lambda? De B. Sí, de B, pero ¿de qué B? Porque este 1 sobre lambda me suena a 2B más que a B. No sé si me siguieron. Ah, sí. ¿No? Es sí, 2B, 1 sobre Claro. lambda, que es este que saqué de acá. Sí, en todo caso esto sería así. Vamos a corregirlo ya que estamos. Esto sería, sí. Sobre 2. Así sería mejor. Entonces acá, si hacemos alguna cuentita por acá, esto ya no va a ser 32. O si no, no podés poner 9 más 6 lambda. También, yo acá podría poner 9 más 6 lambda, y en el lambda sustituir este valor que yo había obtenido. Es Claro. exactamente lo mismo. Sí, 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 señor. Bueno, acá vamos a revisar las cuentas entonces. Esto queda exactamente igual. Este 64 es el mismo de acá. Ay, lo corté. Ahora sí. Es este de acá. Y este es este de acá. Ahora sí. Así que en definitiva esto va a ser 11 por 64. Hacer la cuenta rápidamente. Bueno, 704.
Bueno, sí, 704. No sé si hice bien las cuentas, peguen una revisada, pero bueno, en definitiva, más allá de que ahí arreglé un poquito eso, claramente 704 tercios, y por eso acá le puse el signo de interrogación, no es igual ni remotamente a 49 onceavos. Es decir, si no se cumple esta igualdad, que verificaría esta tercera ecuación, digamos, nuevamente llegamos a la conclusión de que no hay intersección. ¿Ok? Fernando, sí. No, Fernando. La única forma es esta. Tratar de encontrar, justamente, valores que hagan que verifiquen todas las ecuaciones. Sí, igual, si en el ejercicio les da que no intersecan, péguenle una revisada. Si le pegan una revisada rápida y ven que las cuentas están bien y no intersecan, no intersecan, y generalmente no intersecan, o sea, les da cualquier cosa. Les da realmente muy diferente los ejercicios. Es muy difícil que suceda eso que me estás planteando, de que hiciste mal las cuentas y, no sé, y te dio que verifica. O sea, la única forma es esa, verificar, repasar las cuentas. Otra forma no hay. No sé si hay alguna otra consulta. Ok. Bueno, y por las dudas, si les quedó la incógnita del 2B, yo no sé si Andrea lo hizo en la clase pasada, pero si no, lo que hay que hacer es reemplazar, para ver si hay intersección con una superficie, hay que reemplazar, yo tenía acá mi expresión de la recta tangente, hay que reemplazar la x por esto, la y por esto y la z por esto, y de esta ecuación tratar de obtener algún valor del parámetro. Igualmente, si Andrea no lo hizo, si no lo hizo en clase, está hecho el ejercicio en la guía, en el PDF de ejercicios resueltos de esta guía. Si no hay ninguna otra duda, vamos a hacer este que es cortito, que es el 4B. Bueno, en el 4 nos pide hallar las derivadas parciales de primer orden de la siguiente función. En el 4B, como ven acá, son funciones exponenciales multiplicadas por polinomios, si se quiere. Es decir, no hay ninguna restricción para utilizar las reglas de derivación. Esta expresión no tiene restricciones, así que usamos las reglas de derivación para derivadas parciales. Y bueno, ustedes ya saben acá que si yo hago la derivada respecto de x, tengo que hacer de cuenta como que si las otras variables fueran constantes. Es decir, en definitiva, funcionan a los ojos de la regla de derivación como constantes. Así que en este caso, si estoy derivando respecto de x, en realidad esto, como no aparece la x en ningún lado, es una constante, y esto como si fuera una constante por e a la 2x. Así que en definitiva, si derivo respecto de x, acá va a ser la derivada de esto,
por la derivada de esto que está acá adentro, bueno, por la constante que ya tenía. Entonces, como la derivada de la función exponencial es la misma función exponencial, simplemente hay que multiplicar esto por la constante y por la derivada de lo que está acá adentro, que en este caso es 2. Bueno, después, respecto de y, acá vemos que sí, y aparece en estas dos expresiones. En este caso, este e a las 2x lo tengo que pensar como si fuera una constante, es decir, esto es una constante por y, o sea que la derivada es esa constante, en este caso e a la 2x, y acá nuevamente vuelvo a tener un caso análogo al anterior, a la derivada respecto de x, y bueno, simplemente me baja este 3 para acá. Es decir, que la derivada respecto de y es todo esto, ¿no? Esta suma de esta expresión con esta expresión. Y bueno, finalmente, respecto de z, nuevamente, z me aparece solo acá, esto funciona como una constante, la derivada no es ni más ni menos que e a la 3i. Bueno, esto es bastante sencillo, no me quiero meter mucho más en esto, creo que todos más o menos se acuerdan cómo hacerlo, y acuérdense también que acá en los parciales se pueden usar las tablas de derivada. Si no se acuerdan de alguna derivada, simplemente la buscan en la tabla. ¿Alguna duda? No, todo bien por ahí. Bueno, buenísimo. Vamos a pasar al 5b. 5b, este de acá. Bueno, nos pide analizar por definición la existencia de las derivadas parciales de f en el punto A, cuando sea posible, verificar aplicando la regla práctica de derivación. Bueno, ya de entrada nos pide usar por definición. Y ya de entrada les digo que, no sé, el 99% de los ejercicios que toman en parciales y finales son así de este tipo. Cuando la función está partida, o sea, es así de este tipo, sí o sí, para analizar derivabilidad, usen la definición. Además, cuando piden analizar derivabilidad, ya de entrada igualmente, aunque no esté partida, sí o sí piensen en que van a tener que usar la definición. O sea, el caso en el que no tendrían que usar la definición y pueden decir que es derivable o lo que sea, son casos muy particulares que no los toman nunca. Por ejemplo, si te dan una función que es un polinomio. Eso no lo toman nunca porque no tiene ninguna dificultad. Entonces, ya métanse en la cabeza que siempre van a tener que usar la definición. Y cuando está partida y empiezan a analizar los límites, traten de ver exactamente cómo es que está partida esta función. Porque recuerden que puede ser que esos límites empiecen a subdividir, como en este caso de este ejercicio. Bueno, en este ejercicio sí o sí hay que usar por definición y no se va a poder verificar bajo ningún concepto por la regla práctica de derivación. O sea, en este caso no es posible hacer eso. Bueno, vamos a arrancar entonces con la derivada parcial respecto de x. Planteo por definición. Apréndanse la definición. Es análoga a la definición para funciones escalares. Es decir, se evalúa la función en el punto más el incremento, que en este caso el incremento, al ser respecto de x, está dado por h más el versor y, en este caso. O sea, el versor 1, 0. Menos la función evaluada en el punto, dividido h. Para el caso de la derivada respecto de y, lo único que cambia es el versor. En este caso, el 0, 1. ¿Ok? Esta es la definición de la derivada parcial respecto de x. Uno puede evaluar derivadas en otras direcciones. Pero bueno, acuérdense que la derivada parcial respecto de x es en la dirección del versor 1, 0.
siempre. Y la derivada parcial respecto de y es en la dirección del versor 0, 1. Todo el resto de los infinitos versores, o sea, los pueden evaluar cambiando acá este versor. Pero no tienen ningún nombre especial, digamos. Estos dos versores son los únicos que tienen los nombres especiales, que son las derivadas parciales. Así que bueno, planteamos esto. En definitiva, resolviendo acá algebraicamente las operaciones con estos vectores, obtenemos que yo tengo que evaluar en el punto 1 más h, 1. Y evaluando en el punto 1, 1, bueno, ¿en cuál de las dos expresiones evaluarían para obtener el valor de la función en el punto 1, 1? ¿En esta de acá arriba o en esta de acá abajo? Arriba, Bien, ¿por qué? porque dice que incluye al 1. Exactamente. O sea, yo tengo que aplicar esta expresión siempre y cuando la x sea mayor o igual a 1. Como acá la x es igual a 1, sí o sí aplico acá. Entonces, aplicando acá, obtengo que me queda 1 al cuadrado más 2 por 1, que es 3, que es este valor que puse acá. Es decir, la función evaluada en 1, 1 es 3. Ahora yo tengo que evaluar en 1 más h, 1. ¿Dónde evalúo? Los dos, En los dos. ¿Por qué? porque puede ser un poquitito más que 1, un poquitito menos que 1. Ah, no. Bien, Ah, sí, sí. bien, exacto. Puede ser, si por ejemplo, o sea, este es h tendiendo a 0, pero h puede tender a 0 por derecha o por izquierda, como se dice a veces, o sí, por valores positivos o por valores negativos, en este caso, ¿no? Al tratarse del 0. Entonces sí, este valor, si yo tiendo por los valores negativos, o sea, si esto es menos 0,001, esto ya me da menor que 1, o sea, me da muy poquito menor que 1, pero menor que 1 al fin. Entonces, en ese caso, este límite lo tengo que dividir en dos límites, tendiendo a 0 por derecha y tendiendo a 0 por izquierda. O por el lado positivo o por el lado negativo. En este caso, tratándose del 0, ¿no? ¿Ok? ¿Se entiende por qué este límite se divide a su vez en dos? Simplemente Sí, porque se esta entiende. función me va a cambiar el valor si yo tiendo por un valor de x menor a 1 o por un valor de x mayor a 1. Y eso va a depender de h. Así que bueno, eso es lo que vamos a hacer acá. Entonces arrancamos planteando, por ejemplo, tendiendo por el lado positivo. Por el lado positivo, este resultado de acá me va a quedar un poquito mayor que 1, es decir, tengo que aplicar esta expresión de acá. Cuando aplico esta expresión, me queda, bueno, x al cuadrado, es decir, 1 más h al cuadrado, más 2 por i, en este caso 2 por 1, menos 3. Bueno, acá hice las operaciones algebraicas. Saqué factor común, acá este h, justo acá los términos independientes se me cancelaron. Saqué factor común, cancelé. ¿Por qué no hice directamente el límite? Porque, bueno, así en principio me queda una indeterminación, ¿no? De 0 sobre 0. Pero bueno, habiendo cancelado esto, ya me queda 2 más h. Si hago tender a 0, me queda 2. Este es el valor de este límite. Y luego planteo el límite por izquierda. Por izquierda, como esto me queda un poquito más chico que 1, tengo que aplicar esta expresión, que se corresponde a las x menores que 1. Entonces va a ser 2 por 1 más h menos 1. En definitiva, me queda esta expresión de acá, que bueno, si aplican ahí, si lo hacen tender a 0, van a ver que esto tiende a más infinito, ¿no? Haciendo tender del lado negativo, ¿no? Porque esto me queda 0, menos 2 sobre, bueno, menos un valor muy chiquito, constante sobre un valor muy chiquito es infinito.
como es menos y menos, me queda más infinito. Y bueno, habiendo hecho esta subdivisión del límite, vemos que por derecha y por izquierda nos dan distinto, entonces, bueno, no existe el límite simultáneo, si se quiere, de esto que está planteado acá. Al no existir el límite, no existe, por lo tanto, la derivada parcial. No existe el límite, no existe la derivada parcial. ¿Ok? Sí. ¿Alguna duda, consulta respecto de esto? Si no, pasamos al otro. La derivada respecto de y. Planteamos por definición. Bueno, en este caso no se subdividió. ¿Por qué? ¿Por qué no se subdividió este límite? Porque la X no tiene componente, o sea, la H no influye a X. Claro, porque acá la X directamente vale 1. Exactamente. La X vale 1, o sea, sí o sí, si vale 1, tengo que aplicar esta. Y únicamente esa. Entonces, bueno, para eso apliqué esta, operé ahí algebraicamente, se me cancelan las H's, el límite es igual a 2. Si el límite existe, pero a la vez es finito, como en este caso, que es un valor, una constante, la derivada es ese valor. Así que en este caso, la derivada parcial respecto de y es igual a 2. ¿Ok? ¿Sí? ¿Siguieron? Este fue un caso ya más normal, digamos. Bien. Bueno, vamos a pasar a otro, el 5C. Este de acá. Bueno. Bueno, acá vemos que en principio, acá no veo ninguna restricción para poder aplicar la regla práctica de derivación. Entonces, aplicamos la regla práctica de derivación. Yo acá hice las dos derivadas de esta función, siempre teniendo en cuenta, ¿no?, que cuando derivo respecto de una de las variables, la otra o las otras actúan como constante. ¿Qué pasa? Yo aplico acá esta regla de derivación y estoy en un problema, porque me piden evaluar en 0, 0. Y acá, como ven, las derivadas, estas funciones derivadas, justamente, si yo acá meto el 0, 0, me queda un cociente cuyo denominador es 0, no es posible. Entonces, estas funciones halladas de esta forma no se pueden evaluar en 0, 0. Nuevamente, sí o sí, para evaluar o intentar ver si existe la derivada en este punto, la derivada parcial en este punto, sí o sí voy a tener que aplicar la definición. Bueno, aplico la definición, f en 0, 0, 0. Después acá tenemos, haciendo las operaciones con estos vectores, voy a tener que evaluar en h0, que si aplico acá me queda raíz cuadrada de, bueno, de h cuarta en este caso. Y bueno, en definitiva, operando ahí, se me termina cancelando este cuadrado con esta h. La derivada en este caso vale 0. En definitiva, el límite me termina dando 0. O sea, existe y tiene un valor que no es infinito. Por lo tanto,
la derivada parcial, en este caso es 0. Fíjense que acá, aplicando la definición, obtenemos el valor de la derivada perfectamente, y acá, usando la regla práctica, para este punto no podemos realizar una evaluación. Así que acuérdense, cuando tengan funciones así, con raíces, por ejemplo, que la derivada de la raíz me aparece en el denominador, generalmente me va a suceder eso, y sí o sí tengo que aplicar definición. Bueno, para la derivada respecto de y, vuelvo a aplicar la definición. Acuérdense que lo único que cambia es el versor. Y bueno, operando acá, obtengo que tengo que evaluar en 0h en este caso. Es decir, acá me va a quedar la h, la raíz de 2h al cuadrado, que bueno, nuevamente es esto que está acá. Sí, acá hay algo, acá hay un detalle, que de nuevo, esto sería el módulo de h al cuadrado. Para este caso, justo no importa, pero sí vale la pena mencionarlo. Es decir, para más h al cuadrado, para menos h al cuadrado, igualmente se me cancela, y como esto tiende a 0, para cualquiera de los dos casos sigue dando 0. Pero nuevamente, acá sí, aplicando la raíz, bueno, me queda raíz de 2, pero la raíz de h al cuadrado es el módulo de h. Esto también, bueno, esto lo vieron en resolución de ecuaciones diferenciales. El tema es que ahí, cuando empiezan a operar algebraicamente con este tipo de cosas y empiezan a integrar, las constantes de integración terminan absorbiendo estos módulos, el más menos del módulo, y no hay mayor importancia. Pero acá sí, ojo cuando les queda la raíz cuadrada de algo al cuadrado, porque puede ser tanto más o menos. Entonces, bueno, justamente ese detalle a tener en cuenta es lo que hace que este límite, nuevamente, yo lo tenga que partir en 2. ¿Se entiende por qué? Bueno, Fernando Sí, ahí sí, la dice que sí. demostración de que no existe límite, sí. Ok, sí, está bien. Obviamente, en este caso me dio distinto, y obviamente no existe el límite. Pero ¿por qué tengo que partirlo en 2? O sea, hay que estar atento simplemente porque, bueno, acá, al estar el módulo, Claro. si yo tiendo por un lado o por el otro, me cambia el límite. Simplemente porque está el módulo ahí. Entonces, bueno, cuando yo tiendo por derecha, esto es directamente h, y cuando yo tiendo por izquierda, o sea, tiendo por valores negativos, yo le tengo que cambiar el signo, porque estoy trabajando con el módulo, entonces por eso acá me aparece este menos. Exacto, ahí lo puso Fernando en el chat. Si yo me acerco por un lado o por el otro, va a cambiar de signo, entonces le tengo que cambiar el signo acá. Y al cambiarle el signo, bueno, justamente me cambia el límite. Yo cancelo acá, y este signo permanece, me queda raíz de 2, y acá el signo más me queda 2 límites distintos, por lo tanto no existe el límite simultáneo, si se quiere en este caso, por derecha por izquierda. Por lo tanto, no existe la derivada parcial respecto de y en 0, 0. ¿Ok? Después vamos a pasar al 8. Bueno, no sé si quedó alguna duda respecto de este ejercicio. El 8 está interesante. Bueno, si no quedó ninguna duda, vamos a plantear el 8. Bueno, nos dan acá el campo escalar.
Eh, de vuelta, acá lo que hice fue, usando las reglas prácticas de derivación, obtuve acá una expresión. El tema es que, bueno, si yo quiero analizar en 0, 0, que es el punto que nos dan, no voy a poder utilizar esta expresión. Porque, bueno, no está definida para x igual a 0. Ah, perdón, bueno, en este ejercicio nos dan el campo escalar y nos piden demostrar que la derivada parcial en 0, 0 respecto de x y respecto de y son las dos iguales a 0, y además que para las únicas direcciones que existen son, bueno, para los versores canónicos. Es decir, existen estas dos y a su vez para los versores menos 1, 0 y 0, menos 1. Bueno, acá yo hice un par de cálculos para no hacerlos sobre el límite, los hice aparte. En este caso evalué la función en el punto, que me da 0, y bueno, este punto en el que yo después termino evaluando es el que se evalúa en la definición, ¿no?, de la derivada. Es decir, el punto más el incremento por el versor. En este caso es h0, entonces evalué en h0, que me da 0, y bueno, de esa forma, aplicando la definición, tengo que el límite con h tendiendo a 0, ya dije que habiendo evaluado ahí esto es 0, menos la evaluación en el punto es 0, este límite vale 0. Es decir, la derivada existe y vale 0. El límite existe y vale 0, la derivada, por lo tanto, vale 0. Lo mismo para el otro versor, el 0, 1, cuando evalúo h en 0, 0h me da 0, nuevamente el límite vale 0. Ahora, ¿qué pasa? Yo necesito demostrar, en realidad, que para los únicos que existe es para estos dos más los otros dos versores que les nombré. Ahora, para hacer eso, yo voy a tener que hacer algún versor genérico, que es este que planteo acá. Sugerencia. Si ya vieron con Andrea utilizar este versor de esta forma, AB tal que a al cuadrado más b al cuadrado sea igual a 1, es decir, que cumpla con la condición de ser un versor, utilicen siempre esta forma. De esta forma también está resuelto en los ejercicios resueltos de Andrea. Con esta forma, yo acá les puse esta otra. Pero bueno, el procedimiento es análogo. Yo acá el versor genérico lo puse como coseno de tita, seno de tita, con tita entre 0 y 2pi. En definitiva, el punto más el incremento por el versor me termina quedando esta expresión, y de esta forma yo evalúo en la función en este punto, ¿no? Metiendo esto en la función, obtengo esta expresión de acá. Así que, planteando la derivada respecto de un versor genérico en el punto, tengo esta expresión, que acá lo único que hice fue agrupar esta h1/3, que me queda h2/3, por, bueno, esta expresión de acá. Y ya sabíamos que la función en el punto era 0. En definitiva, me queda esta expresión. Acá lo que hice fue simplificar las h del numerador con el denominador, solo me queda la h en el denominador. Acá tenía una indeterminación del tipo 0, 0, y acá me termina quedando una constante sobre 0. O sea, cuando me queda así una constante sobre 0, esto tiende a infinito, por lo tanto no hay límite finito. Excepto para qué valores. Y esto acá hay que darse cuenta, o mirando esta expresión de acá, o si uno trabajó con AB, esto en realidad el coseno de tita, el seno de tita no es ni más ni menos que AB, si hubiera trabajado de la otra forma. Si hubiera trabajado, si en vez de coseno de tita lo hubiera llamado A, y a seno de tita, en vez de llamarlo seno de tita lo hubiera llamado
B. Es decir, este límite es infinito, excepto para qué valores de θ. O para qué valores de A y B, si trabajamos con A y B. Cuando A es 0, cuando B es 0. Exactamente. Porque si esto es 0, por más que esto tienda a 0, esto es 0. Entonces, cuando esto es 0, el límite vale 0. Porque esto tiende a 0, no es 0. ¿Se entiende eso? Pero entonces no son 4, ¿no sería 1, 0, menos 1, 0 y 0, 1 y 0, menos 1? Exactamente, son 4. Estos 4. Ah, claro. Que son los que nos dicen acá. Por eso yo les dije, son los dos de las derivadas parciales, o sea, el 1, 0 y el 0, 1, y los opuestos, digamos. El menos 1, 0 y el 0, menos 1. Claro. Entonces, para estos 4, si uno hubiera usado A y B, directamente se da cuenta de que, bueno, para A0 o B0, cualquiera de las combinaciones, que son estas 4, este límite vale 0, por lo tanto, existe el límite infinito, pero bueno, si uno utilizó acá el parámetro θ, te tiene que dar cuenta que para que este producto de 0, tengo que usar cualquiera de estos 4 valores. Porque se me va a hacer 0 o el coseno o el seno. Entonces, bueno, para todas las otras combinaciones da infinito, por lo tanto no hay derivada, pero para estas 4 hay derivada. O sea que tengan cuidado con eso, porque como ven acá, puede pasar que las derivadas parciales tengan valores, o sea, existan y tengan valores, todo, pero el resto de las derivadas no. Entonces, ahí, por ejemplo, pueden decir que esta función no es derivable en ese punto. Más allá de que existe en sí, en 4 direcciones, hay 4 direcciones para las cuales existe la derivada. ¿Qué se dice entonces que no es derivable? Exacto, no es derivable. En forma general, se dice así. No es derivable en el punto, en este caso, era el 0, 0. Sí, el 0, 0. Bueno, ¿alguna duda de esta parte? Si no, bueno, vamos a ver acá el punto B. Bueno, pide verificar que h es continuo. Esto es muy sencillo, el límite de la función tiende a 0, y bueno, evaluar en el punto también da 0. Si el límite existe y es igual al valor numérico de la función en ese punto, entonces es continuo. Esto también se lo van a pedir en el parcial y en el final, es fijo. Acuérdense que tienen que evaluar el límite y evaluar la función en el punto. Y también, creo que ya también lo vieron bastante en la unidad anterior. Vamos a pasar al 12. El 12b. Este de acá. Bueno, dice, determinar los dominios en los que quedan definidas las derivadas parciales de primer y segundo orden de las siguientes funciones. Bueno, es decir, hay que buscar las derivadas parciales y ver qué dominio tienen. Bueno, acá tengo un campo vectorial. Si se fijan, acá tengo un logaritmo y acá tengo un cociente, por lo tanto son las dos que me van a representar restricciones, y tiene que ser mayor estricto que 0, y x tiene que ser distinto de 0. Entonces, este conjunto que yo llamé A es el dominio de f en este caso. Vamos a empezar por la derivada parcial respecto de x. Derivamos la primera componente respecto de x, esto actúa como una constante, y bueno, en este caso, la y actúa como una constante. Si se fijan acá,
las restricciones que tiene el dominio de esta función derivada son exactamente las mismas, x distinto de 0 e y mayor o estricto que 0, sigue siendo igual al conjunto A. Ahora vamos a ver la derivada segunda respecto de x. Fíjense que acá ya no tengo x. Si yo derivo esto, actúa como una constante, la derivada es 0. Acá sí tengo x, si vuelvo a derivar me queda esta expresión. En principio, ¿cuáles serían las restricciones de esta función? Ordenada al origen. La ordenada al origen, ¿qué cosa? Ok, ahí me completó Nicolás. Claro, la ordenada de origen no pertenece al dominio. O Exacto. x es distinto de 0. O sea, en principio, la única restricción que tiene esta función, este campo vectorial, es esa. Pero ¿qué pasa? Esta función en realidad surgió de derivar de una función original e inclusive de la función derivada anterior. Entonces, se dice como que hereda, entre comillas, las restricciones de la derivada primera y a su vez de la derivada perdón, del campo vectorial original. Por eso no puede ser un dominio más amplio. O sea, yo no puedo obtener la derivada segunda de una función en un punto que no pertenece al dominio de esa función. ¿Se entiende eso? Por más que acá yo podría poner cualquier valor de i, en realidad valores de i menores o iguales a 0 no aplican. No aplican porque no pertenecen al dominio de mi campo vectorial original. ¿Ok? Lo mismo sucede para esta, por ejemplo. La derivada respecto de i, la derivada primera en este caso respecto de i, fíjense que acá las únicas restricciones serían x distinto de 0 e y distinto de 0. Sin embargo, el dominio sigue siendo exactamente A. Y bueno, y acá tenemos la derivada segunda respecto de y. De nuevo, fíjense que acá la única restricción sería y distinto de 0, pero no importa, hereda las restricciones anteriores. O sea, lo que puede suceder es que se pueda inclusive achicar el dominio de esta función, pero no agrandarse. Por ejemplo, justamente esta función que teníamos acá. ¿Qué restricciones tiene esta función? Ninguna. ¿Eh? ¿Cómo, perdón? En el chat. Ninguna. ¿No? Ninguna. Acá yo puedo meter cualquier valor, pero sin embargo cuando dice acá las derivadas por la regla práctica, fíjense que acá introduje alguna restricción. Yo acá no puedo evaluar en x igual a 0. Entonces, bueno, acá metí restricciones. Lo que puedo hacer es meter restricciones, lo que no puedo hacer es sacar restricciones. O sea, por más que acá esto me haya quedado una expresión sin restricciones, las restricciones las heredó de la original y también de la derivada anterior y así sucesivamente. Bueno, acá lo mismo. Hice las derivadas segundas cruzadas. Primero respecto de x y después respecto de y, o primero respecto de y después respecto de x, en este caso son iguales. Se cumple el teorema de Schwarz. Y bueno, acá también tengo, en principio tendría menores restricciones, pero bueno, lamentablemente no. Se cumple, sigo teniendo las mismas restricciones anteriores. ¿Estamos hasta acá?
El 12b. Bueno, si no hay ninguna duda, vamos a hacer el 12c. Que bueno, está definida, es una función partida, ¿no? Bueno, para hacer las derivadas, ¿puedo aplicar la regla práctica de derivación? Sí. Sí, pero no para todo el dominio. Acá, el dominio de esta función son todos los puntos del plano, R2, porque está definida de esta forma. Entonces, para aplicar la regla práctica, impongo esta restricción, que bueno, la voy a aplicar excepto para el punto 0, 0. Hago la derivada, obtengo esta expresión. Esta es la expresión de la derivada para todos los puntos, excepto para el 0, 0. Para el punto 0, 0, sí o sí, no me va a quedar otra que aplicar la definición. Entonces la derivada parcial respecto de x en 0, 0 va a resultar ser este límite. La función evaluada en 0, 0, por definición es 0. Y bueno, para este punto, que es el h0, voy a tener que aplicar esta expresión de acá. Aplico esta expresión y bueno, veo que me termina quedando una constante sobre un valor que tiende a 0, o sea, este valor tiende a infinito. Por lo tanto, existe el límite, pero no es un límite finito. Eso significa que no existe la derivada respecto de x en 0, 0. Por lo tanto, el dominio de esta función van a ser todos los reales menos el 0, 0. ¿Ok? ¿Y quedó claro esto? Bien, porque los siguientes pasos son análogos para las siguientes derivadas. ¿Sí? Díganme algo. Si no entendieron, vuelvo Sí, para sí, atrás. por mi parte sí. Juan Pablo, bien. Bueno, entonces, análogamente, vamos a hacer la derivada respecto de y. Nuevamente, para todos los puntos excepto el 0, 0, podemos aplicar la regla práctica de derivación. Bueno, obtenemos ahí una expresión. Pero para el 0, 0, nuevamente por definición. Planteamos la definición, hay que evaluar la función en 0h. La función en 0h es 0 sobre, bueno, esto es 0 más h al cuadrado, no es ni más ni menos que 0. Es decir, que me queda 0 sobre h, 0 sobre h es 0. Es decir, que el dominio para la derivada respecto de y siguen siendo todo el plano R2. Igual que era para la función original. Fíjense que acá introduje una restricción, pero en este caso nada. Análogo para las derivadas segundas. Nuevamente, planteo para xy distinto de 0, 0 y para xy igual para xy igual a 0, 0, yo no podía, ya no existía la derivada primera, directamente no va a existir la derivada segunda. No tengo desde dónde partir directamente. Entonces, bueno, en este caso el dominio sigue siendo R2 menos el 0, 0. Fíjense que yo no puedo evaluar en 0, 0 ya directamente del paso anterior. Para la derivada segunda respecto de y, lo mismo. Planteo en 0, 0 por definición. Acá hay que tener un poco de cuidado nada más, teniendo en cuenta de utilizar la expresión que me había quedado antes. La derivada respecto de y en 0, 0 es este valor de acá. La derivada de y
la derivada respecto de y en 0, 0. Es igual a 0. Por lo tanto, este valor acá es 0. Y la derivada, el valor de la derivada respecto de y en 0h, voy a tener que usar la expresión que obtuve acá. En 0h, bueno, esto me queda h por 0, que es 0, y acá abajo me queda 0 más h a la cuarta, que igual sigue siendo 0. Entonces, en definitiva, este límite nuevamente me vuelve a quedar 0. O sea, la derivada segunda respecto de y sigue teniendo un dominio que son todos los puntos del plano R2. ¿Ok? Y bueno, acá hay que analizar las derivadas cruzadas. Son dos funciones distintas. ¿Ok? Fui por dos caminos distintos. Esta va a ser la derivada respecto de x e y para todos los puntos menos para el 0, 0, y por acá abajo va a estar la derivada primero respecto de y luego respecto de x. Pero bueno, nuevamente vuelvo a evaluar en el punto 0, 0. Como no existía, nuevamente, la derivada primera respecto de x en 0, 0, esta cruzada tampoco va a existir, tiene las mismas restricciones, y nuevamente por definición evalúo partiendo de la derivada primera de y, evalúo la derivada segunda respecto de y luego de x. Fíjense de vuelta que voy a tener que evaluar la derivada primera, no la función, para aplicar la definición de la derivada segunda. Bueno, en este caso, si vamos a la función derivada primera respecto de y evaluamos en h0, vamos a llegar a la conclusión de que es 0, y esta ya habíamos dicho que era 0, este límite nuevamente nos termina dando 0, así que en este caso tampoco hay restricción para esta derivada segunda. Bueno, vamos a hacer el ejercicio 13A. Sí, vamos a hacer los dos, el 13A y el 13B. Es un ejercicio de física. Sea una partícula que se desplaza en el espacio x y z según la trayectoria definida por... Y bueno, básicamente esta trayectoria no es ni más ni menos que una curva en el espacio, ¿no? Acá te lo dan con los versores IJK, es una forma de escribirlo. Yo creo que lo escribí directamente de esta forma, que es la más habitual, pero bueno, en física es muy habitual esta forma de escritura. Bueno, acá nos dicen que t es mayor o igual a 0, o sea, están hablando del tiempo. Y bueno, nos dicen que si hay una superficie S, dada por esta ecuación cartesiana, nos pide calcular el ángulo entre dos vectores, el vector velocidad y el vector aceleración de P, en el instante en que la partícula atraviesa la superficie S. Bueno, acá pasando al limpio un poco, tenemos la ecuación, la función vectorial acá, que es la trayectoria, la ecuación cartesiana, la superficie. Como les había dicho en algún ejercicio anterior, si quiero encontrar algún punto de intersección entre una curva y una superficie, reemplazo estos valores en la ecuación de la superficie, es decir, x por esto, y z por esto, que es lo que hago acá en este renglón. Obtengo una ecuación que depende de t, de espejo t. En este caso, t vale 1. Es decir que, si lo traduzco a la parte física, al segundo, la partícula atraviesa la superficie. ¿En qué punto? Bueno, voy a reemplazar acá el t para obtener en qué punto del espacio ocurre esa intersección. Reemplazando, obtengo que el punto es el 3, 1, 2. Y bueno, de física, ustedes saben que si esto es la trayectoria, para obtener la velocidad tenemos que hacer la derivada primera. Entonces, acá hago el vector
de velocidad genérico, digamos, derivando esta expresión de acá. Derivando esto, tengo 6t menos 1 y 4t. A su vez, la aceleración es la derivada segunda, o sea que vuelvo a derivar respecto de t. Es esta expresión de acá. Derivando, obtengo esta expresión de acá. Este sería un vector genérico. En este caso, bueno, son todas constantes las componentes, es decir que es un vector aceleración constante. Pero bueno, como yo necesito comparar, calcular el ángulo entre estos dos vectores, pero en el instante en que la partícula atraviesa la superficie, para el vector velocidad, que es un vector que varía, sigue variando todavía en función del tiempo, tengo que evaluar de vuelta en ese instante, en t igual a 1. Evaluando en t igual a 1, tengo este vector para ese instante. Como este no depende del tiempo, es un vector constante, es siempre el mismo en cada instante, no tengo que hacer ninguna sustitución, pero bueno. En definitiva, son estos dos los vectores. Bueno, para calcular el ángulo entre estos dos vectores, podemos usar la definición del producto escalar, que, bueno, decía que para obtener el producto escalar tengo que multiplicar las normas de los vectores por el coseno entre esos ángulos. Y de ahí, bueno, voy a despejar el ángulo directamente. Tengo los vectores, obtengo sus normas, y a su vez, con la propiedad, digamos, o la regla que se suele utilizar para calcular el producto escalar entre dos vectores, obtengo este valor, que es esta cuenta que hago acá. Multiplico los dos vectores escalarmente, obtengo el resultado, las normas, y de esta ecuación simplemente despejo cuánto vale ese ángulo. Un ejercicio bastante completo y que tiene que ver con una aplicación física, si se quiere, de esta parte. Y bueno, simplemente hay que acordarse un poquito de la definición del producto vectorial para obtener esta ecuación, digamos. ¿Alguna consulta? Creo que lo más específico de análisis 2 sería esta parte, ¿no? De encontrar la intersección entre esta curva y esta superficie, que es esta parte de acá. Pero bueno, díganme, ¿tienen alguna consulta? Si no, hacemos el B. Bueno, en el B pide calcular el tiempo que tardará P en llegar desde la superficie, esa donde cortó, a un plano que está dado por esta ecuación. Así que, bueno, en principio vamos a calcular en qué momento atraviesa este plano nuevo que nos dan. Nuevamente, volvemos a sustituir X, Y y Z por estas expresiones que teníamos acá. Hago la sustitución, nuevamente me vuelve a quedar una ecuación que depende de t únicamente, y bueno, tengo que hallar, en este caso me queda una cuadrática, tengo que hallar los valores de t que satisfacen esta cuadrática. Hago la cuadrática, y veo que los dos posibles valores son t igual a 3 y t igual a menos 1. Pero como ya sabíamos de antes, y teniendo en cuenta, ¿no?, que es un tiempo, t tiene que ser mayor o igual, bueno, a 0, en este caso a 1 también. A 1 tiene que ser mayor o igual en principio, porque se supone que primero atravesó la otra superficie, ¿no? Pero para descartar este valor, podemos partir de que t tiene que ser mayor o igual a 0. Entonces, el único valor posible es t igual a 3, es decir, este plano lo atraviesa a los 3 segundos, y habíamos visto que la superficie la atravesaba al segundo. Es decir, tarda 2 segundos desde la primera superficie a
el plano que nos dan en esta segunda parte. ¿Consultas al respecto? Bueno, Nicolás dice que no. Si no hay consultas, vamos a hacer el 16. Bueno, el ejercicio 16 dan un campo vectorial que, bueno, está definido acá en función de una función escalar g. Y bueno, nos piden hallar esa función g de tal forma de que la derivada primera, el vector, digamos, derivado primero respecto de x sea perpendicular o normal al vector derivado respecto de y. Y bueno, nos dan acá una condición de borde, ¿no? Que es que el campo vectorial evaluado en 1, 1 nos da como resultado el punto o el vector 3, 1. Bueno, si ustedes se acuerdan, cuando dos vectores eran perpendiculares, el producto escalar entre ellos daba como resultado 0. Y bueno, con la condición de borde vamos a sustituir el x por 1 e y por 1 en la definición de este campo vectorial. Y bueno, ya vemos acá que sustituimos y por 1, esto y 1 al cuadrado es 1, obviamente se cumple. Y después sustituyendo x por 1 e y por 1 en esta parte, en esta primera componente, nos tiene que dar 3, que es lo que planteo acá. Entonces, 1 más 1 por g de 1 es igual a 3, lo que significa que g de 1 es igual a 2. Bueno, luego acá planteo las derivadas parciales. La derivada de la primera componente respecto de x, esto me queda 0, y esto, bueno, es una multiplicación, es decir, tengo que hacer esto, la derivada de esto por esto sin derivar, y viceversa, ¿no? La derivada de esto es 1 por g sin derivar, más la primera sin derivar por la derivada de g. Y bueno, la segunda componente no tiene x, así que me queda 0. Análogamente, para las dos componentes de la derivada respecto de y. La única que me queda derivada es esta de acá y esta de acá, o sea, 1 y 2i. Ahora, lo que tengo que hacer es multiplicar este vector por este vector, porque yo ya sé que, como tienen la condición que tengo que imponer es que sean perpendiculares, cuando hago la multiplicación escalar, me tiene que dar 0. Entonces multiplico esto por 1, que es esto de acá, más esto, 0 por 2i. En definitiva, esto me da 0, y me termina quedando esto de acá. ¿Qué es esto de acá? ¿Qué es esto? Una ecuación diferencial. Exactamente, una ecuación diferencial de primer orden. En definitiva, vamos a tener que, como lo que nos pedía el problema de entrada, era hallar g, dada cierta condición. Bueno, en definitiva, planteamos esa condición, ahora no nos queda otra que hallar g. Ya sabemos que depende de x, por eso acá simplifiqué la notación, y bueno, y escribí la derivada como el cociente, ¿no? Como el cociente incremental. Viendo esta ecuación, nos podemos dar cuenta de que es de variables separables. Así que bueno, separo las variables para ambos lados de la igualdad e integro. Acá hice todo el procedimiento, integré. Acá me aparece la constante esencial de integración. Acá hice todo el procedimiento en el sentido de que fui
viendo qué iba pasando con la constante. No hace falta que hagan esto así tan detallado. Por ejemplo, acá puse que me quedaban los módulos, pero el más menos lo absorbía la constante directamente, que en definitiva la terminé llamando A. Acuérdense que esto no es necesario hacer. Pueden aclararlo ahí al costadito en el parcial o en el final, pero no hace falta que lo hagan tan detallado. Pero bueno, está igual acá por las dudas. Y bueno, nos queda la función, ¿no? Que en realidad, bueno, es una familia de funciones porque tiene acá una constante esencial de integración. Ahora bien, nos habían dado una condición de borde al principio, y nosotros habíamos llegado a la conclusión de que g de 1 era igual a 2. Entonces, bueno, como g de 1 es igual a 2, 2 tiene que ser igual a sobre 1. O sea, a vale 2. La solución particular, digamos, de esta ecuación diferencial es la función que cumple con todas las condiciones dadas al principio. O sea, 2 sobre x. Ahí no entiendo tu mensaje, Nicolás. No, que si teníamos un punto, Ah, vos decís por la condición de borde. exacto, exacto. Perfecto, claro. Sí, o sea, cuando nos piden así hallar alguna función en particular, siempre nos dan una condición de borde de, de tal forma de obtener la constante esencial de integración, o si la función tiene, la familia de funciones tiene más constantes de integración, nos tienen que dar más condiciones de borde para obtener todas las constantes que sean necesarias. Bueno, este es un ejercicio bastante típico de parcial, que involucra un par de cosas. Y que, bueno, como ven acá, esta es la guía de derivabilidad, sin embargo, terminaron resolviendo una ecuación diferencial. Esto es muy común, así que estén atentos también a la resolución de ecuaciones diferenciales para otros temas. Bueno, no sé, ¿quedó alguna duda? ¿Algo para aclarar en este ejercicio? Si no, vamos a hacer el 17. Bueno, el 17 es similar al anterior. También nos dan acá un campo escalar, que bueno, tiene ahí en su interior una función que depende de x, una función escalar. Y bueno, nos piden hallar esa función dadas otras condiciones. Bueno, acá la condición es la derivada segunda respecto de x dos veces más la derivada segunda respecto de y dos veces, la suma de ambas es igual a 0, o tiene que ser igual a 0, y bueno, nos dan acá dos condiciones de borde. Bueno, como la condición está dada acá en derivadas segundas, cuando empecemos a resolver las ecuaciones diferenciales, vamos a tener seguramente dos constantes esenciales, por eso nos dan dos condiciones de borde. Bueno, tenemos acá el campo escalar. Acá yo planteo una de las condiciones de borde, que es que en el punto, en el 0, 0, si evalúo en el 0, 0, la función me da 0. Así que bueno, planteo esa evaluación. Fíjense que en definitiva me queda 0 más g de 0 igual a 0, o sea que g de 0 también es 0. Y bueno, ya empiezo a derivar. Hago la derivada primera respecto de x. Esto es una constante respecto de x, y me queda en definitiva g' de x es igual a la derivada de f respecto de x. Si evalúo la derivada en 0, 0, que era la otra condición que me daban, esto me tiene que dar 1. Como esto era igual a g, a la derivada de g directamente, la derivada de g evaluada en 0 también tiene que ser igual a 1. ¿Ok? Bueno, paso a derivar
otra vez para obtener esta derivada segunda respecto de x dos veces. No es ni más ni menos que la derivada de g respecto la derivada de g dos veces. La derivada segunda de g. Y bueno, acá lo que hice fue la derivada respecto de y. Primero me queda 2y y la derivada segunda, que es este valor de acá, me queda 2. Así que bueno, ya tengo ahí para plantear mi ecuación diferencial, que no es ni más ni menos que esta más esta me tiene que dar 0. O sea, la derivada segunda de g más 2 igual a 0. Bueno, acá la ecuación que tenemos ya no es de primer orden, es de segundo orden, pero no tiene componente de primer orden. Entonces podemos hacer acá este cambio de variable, diciendo que bueno, esta función g segunda de x la puedo llamar como h' de x, entonces h de x va a ser g' de x. Entonces bueno, h' más 2 es igual a 0, entonces ya acá la transformé en una de primer orden. Nuevamente es muy sencilla, de variables separables, y la integración es bastante sencilla también, así que en definitiva h me queda menos 2x más c1, mi primera constante esencial de integración, pero yo ya había dicho que h era igual a g', así que en definitiva acá me vuelvo a armar otra ecuación diferencial, nuevamente también de variables separables, separo y vuelvo a integrar. Vuelvo a integrar y acá me aparece la segunda constante de integración. Es decir que g de x va a tener esta expresión genérica con dos constantes de integración. Pero bueno, para eso yo tenía mis dos condiciones de borde. Acá lo que hice primero es usar esta expresión para g', porque yo tenía una condición de borde que era g' de 0 igual a 1. Entonces, g' de 0 igual a 1, es decir, que esto me va a quedar menos 2 por 1 igual a c1. Perdón, menos 2 por 0, porque era g de 0, igual a c1, igual a 1, o sea que c1 es igual a 1. Esto se hace 0 y c1 queda igualado a 1. Y bueno, y para la otra constante de integración tenía la segunda condición de borde, que era que g de 0 es igual a 0. Es decir, acá esto me queda 0, c1 era igual a 1 por 0, o sea, c2 me va a quedar igualado a 0, es decir, c2 es 0, por lo tanto, ya tengo las dos constantes de integración para obtener esta solución particular que cumple, ¿no?, con todas las condiciones iniciales. En este caso, menos x al cuadrado más x. Esa es la función que cumple con estas condiciones y con estas condiciones del borde.